Entrar en contacto directo con Manuel Morales del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia para hacer referencia a la última disposición del fiscal general del Estado que anunciaba en la jornada pasada que se cierra el caso fraude electoral. ¿Cómo recibió el CONADE estas palabras y esta determinación? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muy preocupados, ¿no? Porque si bien son parte de las contradicciones del fiscal Anchipa, hay consecuencias jurídicas de sus actos. Si el caso fraude está siendo anulado, ¿no? Está siendo cerrado, eso significa que los vocales no han cometido ningún delito electoral. Y por lo tanto, el día 25 de octubre del año 2019, ellos al mismo tiempo han proclamado como ganador de este proceso electoral, que no hubiera sido fraudulento, han proclamado a Evo Morales como el ganador con el 100% de las actas escrutadas, sin que ningún acta hubiera tenido anulación u observación que la anule. Esto significa que Evo Morales hubiera ganado en primera vuelta con el 47% sobre el segundo candidato, que seguramente era el señor Carlos Mesa. Las consecuencias jurídicas de esto vienen a continuación. El artículo 190 de la ley 026 de la ley del régimen electoral señala que por ninguna circunstancia ni en ningún caso se puede anular un proceso electoral. Entonces vamos bien. Primero, los vocales del Tribunal Supremo Electoral no han cometido fraude, ¿no? Por lo tanto, la proclamación de que Evo Morales ha ganado estaría vigente. A eso se suma un tercer elemento, que es la ley del régimen electoral, que dice que por el concepto de la preclusión, ese proceso electoral no podía haber sido anulado. Por lo tanto, Evo Morales ha sido electo el año 2019 y estaría en vigencia su mandato hasta el 2024 o el 2023. Entonces, esa es la situación jurídica que se desprende de esta demencial, alocada resolución del fiscal Anchipa, que por favorecer a Evo Morales está anulando el caso del fraude electoral, y estas son las consecuencias jurídicas que vamos a ver en los siguientes días, cómo van a generar incluso la posibilidad de un golpe de Estado o la posibilidad de un golpe de Estado a favor de Evo Morales en este contexto boliviano tan caótico y contradictorio que estamos viviendo. Don Manuel Morales, ¿usted está queriendo decir que Evo Morales podría tomar el poder? Sí, claro, le corresponde jurídicamente. El problema es que hay una ley, la 1266, que ha anulado las elecciones. Eso ha sido en el mes de enero del 2020. Pero la ley del régimen electoral señala que ningún proceso electoral puede ser anulado. Entonces tenemos un choque de leyes. Sin embargo, hay una persona que supuestamente hubiese ganado las elecciones y que puede reclamar el derecho que le corresponde, y pueden ir a promover la anulación constitucional o de otra forma de la ley 1266, que ha sido elaborada en la presidencia de Eva Copa y que ha sido promulgada por la señora Yanine Áñez. Esa ley vulnera pues la 026, por lo tanto se le está dando en bandeja de plata a Evo Morales argumentos jurídicos que no son reales, obviamente, que no son legales, pero se le está dando a la Anchipa argumentos sólidos para que jurídicamente él pueda ir a reclamar esa supuesta elección que ha tenido en una situación de no fraude. Y bueno, y esta es una consecuencia jurídica de los actos que está haciendo el señor Lanchipa. Voy a tomar sus mismas palabras. Dice, una decisión demencial de la Fiscalía a esa decisión de anular el caso fraude. ¿Por qué utiliza esta terminología? ¿Los argumentos no son suficientes para esa decisión? Claro, pues en absoluto, ¿no? Fíjate que el 10 de noviembre del año 2019, cuando Evo Morales renuncia, él, sin tener ninguna competencia, anula las elecciones del 2019, ¿no? No tiene competencia, por lo tanto esa anulación podría ser falsa. Bueno, pero ese mismo día, el fiscal Lanchipa abre procesos a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y de manera inmediata, Carlos Romero, que era ministro de Gobierno, procede a la detención de los vocales, empezando por María Eugenia Choque, el señor Costas y los otros vocales. Por lo tanto, es el fiscal el que ha abierto la causa. Y ahora, con el codo, quiere borrar esta causa, señalando que no ha habido pruebas para el tema del fraude. Entonces, ¿cómo es posible que un fiscal general del Estado plurinacional
escriba algo con la mano y luego lo quiera borrar con el codo. Estas cosas no pueden hacerse, no son parte del sistema normativo boliviano, donde el Ministerio Público tiene como obligación fundamental investigar, recabar, recolectar pruebas, recabar indicios para hacer la acusación. Otra cosa es que con esta acusación podía haber pasado el caso, ya estaba en manos de un juez competente y que el juez pueda dictaminar si ha habido o no ha habido fraude. Pero el Ministerio Público, la ANCHIPA, se abroga incluso, ¿no?, esa posibilidad y clausura la investigación. Entonces, eso, dime, ¿es lógico, es cuerdo o es demencial? ¿Eso va con los principios legales, con el espíritu, con la doctrina que se inculca a los abogados en las universidades, o es completamente desquiciante y además de generar una crisis que la estamos anunciando desde ahora, que posiblemente en los siguientes días se va a desatar en Bolivia? La gente del Movimiento al Socialismo dice que no se encontraron elementos básicos y que un informe de una consultoría de un docente y 2 estudiantes de la Universidad de Salamanca es suficiente para cerrar el caso. ¿Dónde queda el informe de la OEA con 36 representantes de distintos países y de esta organización que sacó un informe? ¿Dónde queda el que realizó la Universidad Mayor de San Andrés y otros colectivos, como en el caso del CONADE, que en su momento presentaron pruebas sobre el fraude electoral, don Manuel? Claro, lo que pasa es que el informe de la OEA es incluso vinculante. Hay que recordar que Evo Morales solicita el informe, el canciller del momento, Diego Pari, firma el convenio con la OEA y se comprometen a respetar los resultados de una auditoría electoral vinculante de la OEA. Y en ese caso estaban los expertos aquí, han estado la delegación de la OEA antes, durante y después del proceso electoral. Pero es como si esto fuera un juego de póker, ¿no? O sea, estuvieran jugando con cartas y de pronto está el informe de la OEA y sobre el informe de la OEA le presentan el informe de un docente y 2 ayudantes de una universidad, de Salamanca, de un instituto, parece, para anular el informe de la OEA. Pero no se dan cuenta que son 2 informes cualitativamente diferentes. Uno es vinculante y el otro se está haciendo, no sabemos en base a qué parámetros, después de varios meses, y por supuesto, pues que puede ser escrito. Este es un informe tipo sastre, ¿no?, a medida de lo que la Fiscalía necesitaba únicamente para argumentar el cierre. Y si no hubiera habido este informe, se hubieran inventado otra cosa o finalmente hubieran hecho igual el cierre del caso, porque aquí hay una voluntad política, ¿no?, del fiscal general de la nación de subordinarse a los intereses del MAS, de cerrar este caso, pero ahora las consecuencias van a ser graves y no creo que hubieran meditado mucho sobre las consecuencias, o probablemente sí. Las consecuencias es que se abre una caja de Pandora, se va a desestabilizar el régimen democrático, va a haber 2 presidentes, uno Evo Morales, el otro Luis Arce, y vamos a ver cómo se desarrolla esta crisis posteriormente. En ese contexto, el CONADE, a partir de agosto, del 6 de agosto, junto a otras organizaciones, vamos a empezar a movilizarnos porque consideramos que este tema, más allá de la discusión técnica, jurídica, tiene que ser la ciudadanía la que haga respetar, pues, el derecho a la democracia y sobre todo el que podamos interpelar y cuestionar las acciones del fiscal general, que realmente están poniendo de luto a la justicia boliviana al haber el día de ayer matado la independencia, la solvencia moral, ética del Ministerio Público. Realmente nos vuelve a poner en una situación crítica en el tema democrático. Queremos agradecerle este contacto con F10. Don Manuel Morales nos ha dejado muy preocupados lo que acaba de señalar con solvencia jurídica.